Sean todos bienvenidos a este subcanal, el BTC, Biblia, Teología y Contexto. Una vez más, en este podcast vamos a estar hablando sobre cómo el creyente debería emitir su voto ahora que se acercan las elecciones y han habido algunos debates, ¿no? Sería muy importante saber unas directrices pastorales, es lo que vamos a hacer, ¿verdad?, el día de hoy, para cómo un creyente, un discípulo de Cristo desea emitir su voto con una limpia conciencia. Esperamos que el podcast pasado, que hemos hablado de la familia bajo ataque y aquellas ideologías que el enemigo de nuestras almas, de la familia, está movilizando, ¿no?, para poder destruir ese vínculo primario que Dios ha creado para la sociedad y para nosotros mismos, que es la familia. Espero que haya sido de su edificación, haya sido de su entero disponibilidad para aprender, ¿no? Y que Dios siga bendiciéndolos, ¿verdad, hermano Wilfred? Amén, amén, sí, gracias, hermano. Dios les bendiga nuevamente, sean bienvenidos a este nuevo podcast, ¿verdad? El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, ¿verdad? La política. Usualmente siempre hemos desasociado la política con la iglesia, ¿no? Sí, pero vamos a tratar la manera de ver cómo encaja la iglesia dentro de la política, no dentro del sistema político, pero dentro de la política. Claro. Entonces, gracias por sus comentarios siempre, ¿verdad? Por sus likes, síganos apoyando en este ministerio, en este proyecto que hemos emprendido, que sea de su bendición, ¿verdad? Y síganlo compartiendo, siempre aparece en nuestras redes sociales ahí, ¿verdad? Si usted no está suscrito a nuestro canal, suscríbase a nuestros canales, active la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo material le llegue a usted, ¿verdad? Así es, le llegue a usted. Y no se olvide, por favor, como dice nuestro querido hermano Wilfred, Galileo de Galileo, futuro doctor Wilfred. Suscríbanse, por favor, apóyennos este humilde proyecto, el BTC, que sigan viendo a mayor hermanos posibles. Ya saben que el único propósito de esto es la reflexión de nuestra fe. Amén. Y vean que ustedes puedan ver de que hay otras cosas que muchas veces no hemos oído, y no se quede con los tecnicismos como hablamos la semana pasada, sino que cualquier cosa que usted no entienda, anótelos, busque, investigue, ¿no? Y va incrementando lo que usted más sabe, ¿no? Y es muy, muy bueno para eso, ¿no? Amén. El propósito de la reflexión es primero salir de la ignorancia, ¿verdad? Y luego aprender a vivir un evangelio que liberta, no que esclaviza, sino el evangelio trae liberación a nuestras vidas, no esclavitud, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y esta pequeña ventana es para eso, ¿no? Para poder reflexionar y poder entender ciertas cuestiones, ¿no?, que muchas veces nosotros no entendemos, ¿no? Y dar ese cosquilleo de reflexión, pues, ¿no? Una vez más, muchas gracias a todas esas personas que han compartido los videos, el video pasado. Muchas gracias. 5 personas no han compartido. ¿Contento? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. ¿Qué te parece si entramos, querido hermano? Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me gustaría comenzar con 1 Timoteo 2:1 para ver lo que tú dices, que la iglesia no está desasociada de la política, ¿verdad? Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y lo que tú dices es muy bien, pues, querido hermano Wilfred, porque existen entre los creyentes esa tensión que produce, pues, ¿no? En que soy ciudadano del reino, pero también soy ciudadano de la tierra. También. ¿Verdad? También. Y también soy ciudadano en la tierra. Entonces, nosotros no tenemos que escoger las ciudadanías. No. ¿Verdad? No voy a escoger la ciudadanía del reino y voy a olvidarme las responsabilidades de la tierra. O voy a escoger la ciudadanía de la tierra y voy a olvidarme de la ciudadanía del reino. No, lo que el apóstol Pablo quiere decirnos en este pasaje es que nosotros debemos ser buenos ciudadanos tanto en el cielo como en la tierra. Amén. Y yo creo que una de las malas concepciones que ha habido es de que cuando hablamos de política solamente hablamos de los sistemas actuales de política. Y la política de la palabra polis, ¿no? Sí, viene de la sociedad, ¿no? O sea, está significando la sociedad. Sí. Y la iglesia está dentro de una sociedad. Así es. Por lo tanto, todas las cosas que pasan dentro de la sociedad competen a la iglesia también, porque somos ciudadanos de algún lugar. Entonces nosotros tenemos que velar por el bien del lugar donde vivimos. Exactamente. No podemos desasociarnos, como usted bien dice. No podemos vivir en el cielo y dejar de existir en la tierra. No se puede, es imposible. Es imposible. Lamentablemente, como hablamos la semana pasada, hay una dicotomía de pensamiento.
y caminamos una vez más, ¿no? Caminamos más en lo sobrenatural que en lo contextual. ¿No? Es algo muy ingenuo pensar así y olvidarnos lo contextual, ¿no? Soberanamente, pues Dios ha elegido la democracia, ¿no? Como una vía, ¿no? Que Él utiliza, ¿no? Y nosotros vivimos en un país donde cada 4 años se celebra nuestra fiesta democrática, desde la democracia, ¿no? Y que cada creyente debe de emitir su voto de manera responsable o con limpia conciencia. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros esperamos. Entonces, debemos ejercer ese derecho, ¿no? Yo creo que muchos confundimos nuevamente eso como un derecho, ¿verdad? Y no es que estemos en contradicción, ¿no? Pero yo lo veo más allá, más que un derecho, lo veo como una responsabilidad. Claro. ¿Verdad? El cristiano tiene una responsabilidad moral, primero ante Dios, ¿verdad? Y luego ante la sociedad, ante la familia, ¿no? Nuevamente, ¿no? Tal cual. Y yo creo que una de las malas concepciones que ha habido es que nosotros hacemos una separación entre la lectura paulina y lo que pasa en el libro Los Hechos y lo que Jesús habla acerca del reino, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra iglesia, ¿no? Cuando la iglesia, ¿verdad? La iglesia primitiva comienza a hacer uso del vocablo iglesia para ellos, eclesia, ¿no? Ya desde ahí comienza con una connotación política, porque es no una institución, pero sí es una entidad bajo el Espíritu Santo que se sobrepone a las cuestiones culturales, que ya es una voz profética en medio de la sociedad en la que vive, que está enmarcando un cambio, claro, ¿verdad? Y llevando a la sociedad a un pensamiento distinto. Tal cual, es que la iglesia, por una vez más, caminar siempre en lo sobrenatural, en otras dimensiones, en otros niveles, en otras funciones, se ha olvidado de su dimensión profética, pues, de esa dimensión de responsabilidad, de tener el derecho al voto, ¿no? Una vez más, votar responsablemente, que nos corresponde, como hemos hablado. Es más, en Proverbios 24:21 nos dice, teme a Jehová y teme al rey, ¿verdad? La Biblia no es un libro tanto de filosofía política, ni nosotros somos politólogos, ni hemos estudiado teología política. Nuestra rama de teología en la profesión es otra, ¿verdad? Pero hemos tenido profesores que sí entendemos el tema, ¿no? Y nuestro acercamiento el día de hoy va a ser unas directrices pastorales, más que todo. Pero la Biblia sí nos da abundante material, ¿verdad? Para reconocer los gobernantes y los gobiernos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento con las cartas paulinas, ¿verdad? Entonces, apegándonos a eso, nosotros debemos de entender, ¿no? De entender. Solamente para empezar en esta conversación, querido hermano Wilfred, que no debemos ser tan ilusos, pues. El día de hoy no debemos ser tan ilusos. ¿Por qué digo esto? Porque al menos que Jesucristo, ¿verdad? El varón perfecto, no esté postulando la presidencia, ¿verdad? Vamos a votar por el mal peor, o el mal menor. Por el menos peor. El menos peor. Sí, tal cual. O sea, somos seres humanos, lo que están postulando no es Jesucristo, la perfección máxima. O sea, hay que ser tan ilusos para creer que un hombre te va a solucionar los problemas, o la corrupción, ¿no? Hay que ser bien iluso para creer eso, ¿no? O que es el ungido por excelencia. No existe eso. Hay que ser bien iluso para creer eso. Y yo entiendo, pues, que la mercadotecnia y las coaliciones evangélicas han presionado y han manipulado el voto de la iglesia, tal cual. Desde el púlpito, a veces más se predica de fulano, mengano, de tal, o el pensamiento mengano, hasta de ellos mismos, ¿verdad? O de cuán bueno soy, cuán bueno es mi cónyuge y viceversa, y no tanto de Cristo. Se ha politizado el púlpito, ¿verdad? Por eso digo que nosotros no debemos ser tan ilusos. Cuando nosotros vamos a emitir nuestro voto, debemos pensar que Dios es soberano, ¿verdad? Que estamos votando por el mal peor, por el mal peor, ¿verdad? Y no dejarnos presionar al emitir nuestro voto. Nuestro voto debe ser de limpia conciencia, ¿verdad? Entonces yo creo que la política como tal, entonces así, ¿no? Es una herramienta que sirve para que los gobiernos ahora, pues en la época moderna en la que vivimos, ¿no? Pues en la antigüedad no había gobiernos como los de hoy, ¿no? Pero la política ha servido como una herramienta para que haya cierto orden dentro de la sociedad, ¿no? Y la democracia, ¿verdad? Aunque
a veces no sé qué tanta democracia exista, ¿no? Se confunde con la demagogia. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, es la herramienta que nos sirve para hacer política. Entonces, la iglesia no está exenta. No vivimos, como usted bien dice, no vivimos en el cielo todavía. ¿Verdad? Pablo dijo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde existe la confusión en la iglesia, ¿no? Y lo que pasa también, otra de las cuestiones que ha como nublado el pensamiento de la iglesia, ha sido las decepciones que la iglesia ha llevado por apoyar a cierto candidato solamente porque tiene el nombre de cristiano. Sí. ¿Verdad? Sin como hablábamos al principio, ¿no? Sin hacer su trabajo individual, su trabajo de casa, de investigar. Dentro de ese conocimiento político. No es que vamos a ser profesionales en la política, pero ver cuáles son los planteamientos. Al menos en este país la política es un tanto distinta que en nuestros países. Pero al menos investigar cuáles son los presupuestos que al menos cada candidato tiene. Por eso escojo esa frase, limpia conciencia. Limpia conciencia. Con conocimiento, un conocimiento limpio. O sea, ahí vamos a ver las directrices, ¿verdad? Amén. Por eso unas directrices pastorales simplemente, ¿no? Una vez más, el que le habla no es politólogo, ¿verdad? No le voy a decir a quién votar, por quién votar, eso no está en nosotros, jamás vamos a presionar ni manipular nada, ¿verdad? Tampoco estudiamos teología política, ¿verdad? Nuestro campo ha sido otro, pero hemos tenido profesores muy buenos que nos han apoyado en este asunto. Así que tan originales en el tema no somos, pero sí hemos recogido y hemos bebido de algunos profesores que se han entendido de eso, ¿no? Y la experiencia también de años, ¿no? Sí. ¿Verdad? La experiencia. Por eso, querido hermano Wilfred, uno no, como tú bien dices, apoyándome en tu reflexión, ¿verdad? Uno no debe votar, ¿verdad?, por colores, sino por valores. Por valores. Exactamente. Uno debe votar por conciencia y no por conveniencia. Oh, eso es muy interesante, sí. No debe votar por conciencia individual. No porque mi pastor dijo, mi pastora dijo, o fulano dice, o el hermano. O simplemente porque a mí me conviene, hay un beneficio propio. O beneficio propio, ¿verdad? Ni porque el grupo de ellos salen en la tele, no. Tiene que ser una conciencia limpia e individual, ¿verdad? No, uno debe votar porque es más capaz y más lúcido para el cargo. Eso es bíblico. Yo pienso que la presidencia es como una vocación donde la nación debería elegir a quien está más capacitado para efectuar. Exactamente. ¿Verdad? Yo creo que el problema nuevamente es la división de pensamiento que hay, la división de intereses que existe, ¿no? Ahora, como usted bien dice, los valores han cambiado. Hablábamos el podcast pasado cómo han cambiado los valores, las ideologías, cómo se han infiltrado entre la familia, y a veces aún la misma familia está dividida en estas cuestiones cuando no debería ser así. Debería haber la búsqueda de un bienestar común. Y no estamos hablando de un socialismo tampoco, ni de un comunismo, ¿no? Porque el problema es que esos conceptos como que se llegaran a mezclar hasta cierto punto, ¿no? Entonces, no, la Biblia habla de una justicia que hay en Dios, ¿verdad? Y la justicia en Dios se manifiesta en el amor que se expresa al prójimo. Exactamente. No tanto con lo que se expresa a mí, sino con lo que se expresa al prójimo. Y ahí es donde la iglesia está involucrada con la sociedad. ¿Por qué? Porque todos somos prójimos unos de otros. Por eso, una vez más, ¿no? Este es el si me permite, con el consejo. O la sugerencia, mejor, ¿no? Uno debe de votar por convicción, ¿verdad? Uno debe, no por tradición. Ni por miedo. Ni por presión, ni por manipulación. Si lo ponemos en términos pentecostal, eso es del diablo. Sí. Para que no entiendan. Sí. Eso es el diablo. Entonces uno debe de votar por convicción. Entonces, ¿de dónde viene la convicción? De una conciencia limpia a la hora de emitir mi voto. Conciencia, conocimiento. Tú dijiste bien. Tengo que informarme cuáles son los valores de los candidatos. Y ¿verdad? Las propuestas de ley. Las propuestas de ley, ¿verdad? Y empaparme de la Biblia, ¿no? Estar empapado de la Biblia. Porque eso va a ser mi filtro. Okay, ahorita vamos a hablar de esas directrices, pues, ¿no? Pastorales, de cómo un creyente debe emitir su voto. Miren, y yo he estado meditando en un pasaje que muchas veces nosotros lo hemos interpretado de cabeza, ¿no? ¿Verdad? Y para algunos es un pasaje, ¿verdad? Tal vez un versículo de vida, ¿no? ¿Verdad? Y es aquel pasaje que dice Dios a Jeremías, ¿no? Hablándole a Israel, le dice: yo sé los planes que tengo, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, ¿no? ¿Verdad? Y usted sabrá el pasaje, ¿no? Dice planes de bien, ¿qué dice? Aquí lo tengo, ¿no? Que tengo a vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿verdad? Entonces,
Cuando Dios le da esa palabra a Jeremías, ¿no? La nación de Israel no ha caído todavía bajo el cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Y nosotros usualmente nos enfocamos en ese pasaje, ¿no? ¿Verdad? Nos enfocamos en ese pasaje y sacamos una teología distinta totalmente de ahí. Pero cuando ponemos ese pasaje en el contexto, Dios le está diciendo a Israel, ustedes van a llegar a una nación que no es la nación de ustedes. ¿Verdad? Y cuando lleguen a esa nación que no es de ustedes, dice, no se desatiendan, bueno, estamos parafraseando, ¿no? Sí. No se desatiendan de las situaciones que pasan en esa nación porque les va a afectar a ustedes. Exactamente. Entonces Dios les dice, ustedes tienen que edificar casas, tienen que aventarlas, tienen que plantar, o sea, tienen que ser parte, no mezclarse en las prácticas de la sociedad, no, mundana, pero claro. sí tienen que velar por el bienestar del lugar donde están. Exactamente. Entonces, nosotros no podemos disasociarnos. No. Entonces, los valores que Israel debía demostrar estando en Babilonia, ¿verdad? Al menos nosotros vemos en el libro de Daniel cómo Daniel vivió. Exactamente. ¿Verdad? Pero Daniel buscó la prosperidad de Babilonia, aunque no lo veamos de esa manera. Cual. Y él mantuvo sus valores. Sí. Entonces, la iglesia de la misma manera. Miren, yo sé que hay muchas veces que lamentablemente el púlpito se usa para, como usted dice, ¿no? Para querer manipular a la gente y hacerlos guiar en una dirección solamente porque a mí alguien me cae bien. Sí. ¿Verdad? O la gente dice, aquí hay un beneficio para la iglesia y piensan de esa manera, ¿no? Y se olvidan de todas las otras cuestiones que encierra, ¿no? Entonces, lo que la iglesia debe de hacer es simplemente mantener su postura y siempre estar con los valores que Dios le ha formado y en base a eso, juzgar el plan de trabajo o los planteamientos que alguien trae y aplicar lo que yo sé, los valores que yo tengo como cristianos. Porque si yo tengo valores como cristianos que salgan de la Biblia, ¿verdad? Que yo entienda de dónde salen y por qué salen, entonces yo voy a poder entender los valores que la otra persona tiene. Tal cual, concuerdo contigo, ¿verdad? La iglesia no debe olvidarse de su función profética en la sociedad. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. La iglesia no debe olvidarse su función profética en la sociedad. Somos sal, somos luz. Amén. Entonces nosotros ya no somos sal, no hemos vuelto azúcar. Ya no somos luz, no hemos vuelto estrellas. Y hemos olvidado esa función profética, ¿no? De señalamiento, de entender nuestro contexto, ¿no? Vamos, quiero que me ayuden a analizar eso, que usted ha sido profesor también de historia de la iglesia, ¿no? Sí. ¿Verdad? Nosotros vemos en el tiempo de la historia de la iglesia, ¿no? Desde comienzos con Jesús, ¿verdad? Hasta con Constantino, ¿no? La iglesia pasó por unas etapas de persecución y pasó por unas etapas donde en vez de ser perseguida llegó a ser la señora del imperio, ¿no? A ser perseguidora. A ser perseguidora. Entonces, ¿verdad? Bajo esa misma línea de pensamiento, la iglesia no debe buscar estar a la cabeza para gobernar. No. ¿Sabe cuál es el punto de eso? Y de ahí entramos, porque si no se nos Sí, se nos va a ir, ¿verdad? No, rapidito, el punto de eso fue, acuérdate que cuando Constantino institucionaliza el cristianismo, ¿no? Le quita a los paganos los templos y mete la iglesia en los templos. ¿Verdad? Sí, tal cual. Entonces por eso la iglesia el día de hoy tiene que tener cuidado, porque muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que al poner a cierto líder, sea quien sea, y digo esto por las experiencias de nuestra América Latina, ¿no? ¿Verdad? Nosotros creemos que al poner a cierto líder, ¿verdad?, que congenia con la iglesia, ¿verdad? Congenia con la iglesia, creemos que esa es la solución que Dios tiene para la humanidad. Exactamente. ¿Verdad? Lo ponemos en esos términos cósmicos, ¿eh? Cósmicos. En serio, sí. En términos cósmicos, a un hombre que muchas veces no conoce a Jesucristo de manera personal. No tiene frutos de arrepentimiento. Estamos hablando en general. En general, porque solamente ese fenómeno, porque ese es un fenómeno, ¿no? No ocurre solamente aquí, ocurre en países, ¿no?, de América Latina. Sí, allá es más marcado con nosotros. Es más marcado. Su caballito de batalla es la escritura. Hitler también usaba la escritura, la levantaba y tiene fotos con los arzobispos. Pero bueno, entonces, ¿qué te parece si hablamos de unas directrices pastorales, pues, a la hora de emitir su voto? Sí. ¿no? Entonces, no quiero ofender tu intelecto ni vuestros intelectos a ser tan simplistas en los dos primeros puntos, pero entiendo que a Dios en su soberanía se le ha placido así. Amén. ¿Verdad? El primer punto es que la palabra tiene que ser nuestra guía primaria para emitir nuestro voto. O sea, la palabra no es, dice Salmo 119, que la palabra es lámpara. La palabra no es ningún manual. ¿Quién lee los manuales? Nadie. Tú abres una caja y tiras el manual, ¿no?
La palabra no es lámpara, la palabra no es un manual, la palabra es nuestra lámpara, ¿no? Que guía nuestro camino. En todas las decisiones que nosotros tomamos, la palabra debe de estar guiando, el fundamento primario, ¿sí o no? ¿Verdad? Así lo estableció el Señor soberanamente, no es de nosotros, ¿no? Y ahora en las votaciones nosotros debemos estar empapados de la palabra. Y como decía el doctor Raúl Sánchez, ¿no? Como asambleísta, ¿no? Esa es una de las verdades, la primera verdad, sí. la primera verdad fundamental de la iglesia, al menos de nuestra denominación, es la Biblia es la lámpara y es la máxima autoridad. O sea, es quien rige la vida del cristiano, guiándolo, ¿verdad?, bajo la dirección del Espíritu Santo a tomar decisiones de acuerdo. Nosotros no debemos de votar simplemente por preferencias partidistas, no, en este caso nosotros no, porque nuestro pastor dice o nuestro maestro dice, o porque alguien diga, o por tradición, porque mi abuelo, ¿qué va a decir mi abuelo si yo? ¿No? ¿O qué va a decir mi mamá, mi familia? ¿No? Entonces no, debemos de votar por las convicciones, ¿verdad?, bíblicas que nosotros entendemos, ¿no? Ahorita me estaba viniendo una idea a la cabeza. Si así como nosotros hacemos el devocional, ¿no?, en casa, un día alguien hicieron un devocional político en su casa y hablaron de lo que está pasando. Buenísimo. Es que lo que hablamos el podcast pasado, el diálogo inteligente. El diálogo inteligente, sí. Y nosotros debemos tener con nuestros hijos, ¿no?, la disciplina primaria. Es el diálogo inteligente, la persuasión, que ellos sientan el peso de nuestra autoridad conceptual como padres. Y ellos también van reflexionando. Y después nos vamos a evitar mucho dolor de cabeza de estar castigándolo físicamente. Bueno, gloria a Dios. El segundo punto, pues la segunda directriz, considero que es la oración. Amén. ¿Verdad? La oración. Para que Dios nos dé entendimiento antes de votar. La Escritura nos dice que nosotros no debemos ser sabios en nuestro propio entendimiento. Entonces, ¿quién más que Dios que conoce todos los corazones, verdad? Nosotros podemos ver los frutos, ¿no? Discernir, ¿no? Porque donde está tu tesoro y está tu corazón, uno puede discernir los frutos, pero Dios conoce lo profundo de eso, ¿verdad? Entonces nosotros debemos estar empapados de la palabra a la hora de emitir nuestro voto, estar en oración para que nos dé entendimiento, ¿verdad? Que nos dé la capacidad, que se ilumine la mente, ¿verdad? Para poder ver aquellas propuestas que nos dan estos candidatos, ¿verdad? Y eso es a través de la oración. Oremos para que por nosotros mismos, para que Dios ponga buenos candidatos, pues, ¿no? Porque ya sabemos que Dios ya tiene de antemano quién va a salir ganador, ¿no? O sea, Dios es soberano. Dios es soberano, soberanía, Él sabe las cosas. Él sabe todas las cosas, ¿no? Sí. Entonces nosotros debemos apegarnos, ahorita vamos a hablar de ese punto, ¿no? Otro punto, querido hermano Wilfred, y acá creo que está la columna vertebral de todo, es que a la hora de emitir mi voto, ya debo estar empapado de la palabra, ¿verdad? Estar orando, ¿verdad? Leer la propuesta de los candidatos, ¿no? Y otra directriz es que votar por el candidato que tenga la agenda más alineada a nuestra cosmovisión cristiana, o sea, la palabra. A la Biblia. ¿Sí? Porque acuérdate que hay que ser bien, una vez más, voy a utilizar esa palabra, ¿no? Hay que ser bien ilusos para creer que cierto personaje político, ¿no?, va a cambiar esto, ¿no?, va a reformar de manera positiva esto, ¿no? O va a ser una sociedad perfecta. Hay que ser bien ilusos eso. Entre creyentes nosotros sabemos que eso va a venir cuando venga Cristo. En el milenio. En el reino teocrático. Sí. ¿Verdad? A no ser que Cristo postule la presidencia. No, yo he visto personas como le tocas el ídolo, pues ya se vuelve un ídolo por la mercadotecnia. Sí. y por estas coaliciones evangélicas, los personajes políticos se vuelven ídolos, pues lo tocas el ídolo y cómo se ponen rojos, se hinchan y ya te quieren hasta pegar, te insultan, te buscan la razón ya. Entonces es producto de esos perjuicios que meten a la pobre iglesia. Una vez más hay que ser bien iluso para creer que un personaje va a cambiar todo esto, bueno. Entonces debemos de votar, ¿verdad?, por el candidato que tenga la agenda más alineada a nuestra cosmovisión. Sí, a la filosofía cristiana. Exactamente. ¿no? La filosofía cristiana. Y eso es muy importante por esta razón, ¿verdad? Pues, nuevamente, ¿no?, hablábamos hace un momento de que la iglesia vive inmiscuida en la sociedad y el prójimo está con nosotros, ¿no? Entonces el amor al prójimo. Entonces nuestra filosofía cristiana, si se puede llamar así, yo sé que algunos se ofenden con el término filosofía cristiana, dicen el pensamiento cristiano no es una filosofía, pero dentro del mundo de las ideas se considera como una filosofía también, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros tenemos que aplicar los valores que la Biblia nos enseña. Exactamente. Nos enseñan, o sea,
qué es lo que el prójimo necesita, no solamente cómo yo voy a quedar bien. ¿Sí? Exactamente. Podemos diferenciar en ciertos aspectos de los candidatos, ¿no? A uno le gusta la izquierda, a otro la derecha, a otro el centro, ¿no? En ciertos aspectos. Pero hay aspectos cruciales que debemos estar, como filosofía cristiana o pensamiento, la cosmovisión cristiana, debemos estar todos de acuerdo. Voy a dar 5 nomás. Hablamos de 5. Fundamentos cruciales. Podrían llamarse fundamentos. Que no podemos estar en desacuerdo con esos fundamentos. No podemos estar en desacuerdo. Y déjeme agregar esto, ¿verdad? No podemos estar en desacuerdo en esos fundamentos. Hablábamos en otras conversaciones, ¿verdad? La caída de los imperios, ¿verdad? O de las naciones o los gobiernos a nivel histórico, ¿no? Durante la historia de la humanidad, ha sido porque se han apartado de esos 5 fundamentos que se convierten como en la base de toda sociedad. Exactamente. Se derrumban, ¿no? Y se derrumban. O sea, comienzan a quitar uno, es como tener un banco de 5 patas y comienzan a quitar uno, pero allá queda tambaleando. Si le quitan el otro, o sea, queda más. Si se le quitan el otro, hasta que lo llegan a quitar todos y creen, ¿verdad?, que la persona va a flotar y no flota, se va para abajo. Entonces, si uno quita el cimiento ese que debería de tener, ¿verdad?, entonces la nación va a caer. Por eso es muy importante que el pueblo cristiano tome conciencia. Sí, podemos estar en desacuerdo, ¿no?, ¿verdad?, en ciertos aspectos generales, pero hay aspectos específicos que no podemos estar en desacuerdo a la hora de emitir un voto. Por ejemplo, uno, porque si el candidato promueve la libertad religiosa y la libertad de culto, importante para nosotros. Importantísimo. Porque nosotros queremos orar a Dios libremente. No sea que después venga yo apoyo como coalición o como pensamiento, como lo que sea, por ganar adeptos, yo apoyo, ¿no?, la cosmovisión evangélica, pero después, más adelante, los años, comienzo a limitar esa expresión. Y recordemos, y veámoslo desde este punto, ¿no? ¿Verdad? Analicémoslo desde este punto. Los gobernantes no van a estar de por vida en un puesto, ¿no? Al menos aquí en Estados Unidos son 2 términos los que, pues, la gente puede cumplir, ¿no? Como presidente, ¿no? Entonces, si nosotros no abogamos por una libertad, ¿verdad?, nosotros podemos crear el mismo martillo que después nos va a martillar a nosotros. Buenísimo, tal cual. Por eso es muy importante que el pueblo no se deje manipular por la mercadotecnia, una vez más, no hay que ser tan ilusos, ni por las coaliciones evangélicas que apoyan a ciertos partidos, ¿no? Tiene que ser de libre conciencia, ¿no? Entonces, el candidato que nosotros debemos votar debe de estar en estos aspectos, nuestros valores, nuestra cosmovisión o nuestra filosofía cristiana, nuestra cosmovisión cristiana. Primero, promover la libertad no religiosa, de adoración, de culto. Segundo, proteger la vida desde la concepción hasta la muerte. Amén. Que no apoye el aborto ni la eutanasia. Eso es tajante, así, tajante. Que no apoye el aborto ni la eutanasia, ¿verdad? Tiene que apoyar la vida. Tercero, tiene que apoyar la propiedad privada. También. Después no vaya a estar expropiando las cosas que a ti con tanto esfuerzo te ha costado, ¿verdad? Un cuarto punto, que haya libre expresión, que yo tenga la capacidad de expresarme, ¿verdad? Que no me censure, ¿no? Que no me cierren la puerta por la manera como pienso o como digo las cosas, ¿no? Bueno, siempre en el ámbito del respeto, ¿verdad? Y creo que el quinto, ¿verdad?, que respete, y creo que es el más importante, ¿no?, que respete, bueno, todos los puntos son importantes, no puedo decir eso es un exabrupto, que respete la concepción bíblica de lo que es un matrimonio y la familia. De la familia, sí. Un matrimonio se compone entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Y que no dé libertad o no apoye, ¿verdad?, ciertos movimientos, ¿no?, que vienen a desvaluar o desvirtuar el concepto bíblico de la familia, de lo que es familia, ¿verdad? Ahí podemos entrar en un tema ético. Podemos decir, esta es una reflexión aparte mía, ¿no?, a la hora que está pensando en esto, podemos decir, no, pero es su vida, él puede hacer lo que quiera. Pues tomamos una sociedad relativista, postmoderna, aquí se estila eso, I change my mind, ¿no? Hermano, si tú te quieres poner una flor en el sobaco, póntela, ¿no? Es tu vida, ¿sí o no? Con tal que no me afecte a mí, ¿no? Así es, ¿no? Esa es la idea. Una cosa es la vida privada de cada persona, pero otra cosa es legislar leyes. Para darme libertad de hacer esas cuestiones, sí. O sea, ya me vas a imponer a que yo tenga que hacer esto. Por eso estamos eligiendo el voto.
¿Me entiendes? Si alguien apoya esos movimientos que desvirtúan, ¿verdad?, el matrimonio, como Dios lo manda, hombre-mujer, ¿verdad?, como la familia se estila, ¿verdad?, lo que va a hacer es imponer que nosotros también tengamos esa cosmovisión liberal o inclusiva, como se le estila en la sociedad postmoderna, ¿no? Y nuevamente eso es importante, ¿verdad? No solamente a nivel de elección presidencial, sino que a nivel de Congreso, a nivel estatal, a nivel de ciudad. O sea, todas aquellas personas que son electas por el pueblo, el cristiano tiene que estar involucrado para emitir su voto consciente. Sí. Porque al final las consecuencias de no hacerlo van a repercutir en nosotros. O sea, nosotros el hecho de que la iglesia no vote es estarle cediendo lugar para que alguien más tome voz. Tal cual. Por ella. Tal cual. Y que decida por ella. Tal cual. Entonces, nosotros no podemos darnos ese lujo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos fundamentos, ¿no?, que se ha mencionado ahí, ¿no?, ¿verdad? Usualmente esos son los fundamentos que sostienen a una nación. A una nación. Claro. La familia, Dios, la vida, propiedad privada, el derecho a expresión, el derecho a culto. Si esas cuestiones se quitan, se desmorona todo, se derrumba todo. No hay nacimientos, no hay matrimonio, no hay un civismo, no en el sentido de que de las expresiones del día de hoy, no ser nacionalista en el cierto particular, ¿no? Pero no hay un respeto por lo que Dios nos ha dado. Recordemos que nuestra función, ¿verdad? Nuestra función, si tomamos desde Adán, Dios le dio al hombre la función, ¿verdad?, de administrar lo que hay. De administrar, exacto. Entonces la iglesia, parte de ello, ¿no?, es administradora también, sí, de todo lo que Dios ha dado. Lo único que la democracia hace es llevar a un hombre para que tome una voz popular. Una decisión. Sí, porque el que va a salir, el que vamos a elegir, ¿verdad?, con nuestro voto, el que van a elegir los votantes, el que va a legislar leyes. Y eso no afecta solamente a una persona, afecta a toda una nación. A toda una nación. Y acá estamos hablando de algo de 300 millones de personas que va a afectar, ¿verdad? Entonces es muy importante. Dentro de nosotros, ¿verdad? Esto está dirigido este podcast va dirigido más que todo, ¿no?, a lo que tenemos esa filosofía cristiana, esa como visión cristiana, ¿verdad? De estos 5 elementos. Debe de estar pegado a nuestras convicciones. Y déjeme notar algo aquí, ¿no?, ¿verdad? Que esos 5 pilares que aparecen ahí no levantan a la iglesia y la ponen como cabeza para gobernar, ¿verdad? Porque la gente lo ve diferente. No, esos pilares sirven como un fundamento moral para la sociedad. Eso es lo que es, pues. Volvamos un poquito a lo que dijiste en la historia. Mira lo que pasó, mira el fenómeno que pasó, ¿no? Tomando lo que tú dijiste, ¿no? La iglesia comenzó siendo perseguida y terminó siendo perseguidora. ¿Sí? Y hasta el día de hoy todavía tal cual, se dan ciertas situaciones que no son... Se levantan gente íntegra y la religión trata de apagar a esa gente, ¿verdad? Miren, ¿dónde estaba la iglesia antes de que Constantino institucionalizara la iglesia o el cristianismo? ¿Dónde estaba? En la calle. Con el esclavo, con el desvalido, buscando el bien común. El bien común. Bien común. Por eso la iglesia era considerada como un partido político. Exactamente. Y era perseguida. Y en ese momento el emperador era un déspota. Y Pablo dice, oren por él. Oren por él. No le dice, pónganse encima de él. No, oren por él. Oren por él. Entonces, ¿cuál fue el error del cristianismo? O sea, ¿cuál fue el error histórico? El error histórico fue que Constantino saca a los templos paganos, mete la iglesia al templo. A los templos paganos. Entonces la iglesia, al ver los templos, se sintió cómoda y ya no salió a la calle. Sintió la autoridad que ahora tenía. Entonces en la política moderna, la iglesia no tiene que buscar un candidato simplemente porque cree que va a levantar a la iglesia a un nivel de autoridad sobre la nación. O sea, si eso se da como respuesta porque la nación se está volcando a Dios individualmente, personalmente, en corazón, o sea, eso va a ser un fenómeno que sería lindo de apreciar, pero no como una institucionalidad donde la iglesia es la que gobierna como tal, o sea, la iglesia es la que pone, quita, hace, dice esto. Yo creo que eso sería una distopía, ¿verdad? Porque entonces perdemos la libertad de expresión, la libertad de religión. Exactamente. Entonces, recordemos que Dios no quiere a nadie a la fuerza adorando. No. Todo es voluntario. Si la iglesia es un sistema, a mí me asombra la iglesia en sí, como el Espíritu Santo, ¿no? Maneja la iglesia, ¿verdad?
Porque la iglesia es un organismo voluntario, no una organización, un organismo voluntario. Vivo y voluntario. Vivo y voluntario, natural. Porque hay vida y voluntad. Exactamente, es voluntario. Yo no sé cómo hay pastores o líderes que se creen dueños de las conciencias de las personas. Es algo muy voluntario. Enajenan a la persona. Bueno, lo entiendo pues a través del ego, ¿verdad? Hay otro, un cuarto punto que nosotros como directriz es que uno debe de votar con limpia conciencia, pues. ¿Verdad? Con limpia conciencia. No debe ser una vez más por presiones ni por manipulación, ¿verdad? Por presiones mediáticas, ni con las coaliciones evangélicas, ni porque muchas veces politizamos el púlpito, ¿verdad? Más predicamos de nosotros mismos que de Cristo. Y el púlpito, le tengo una noticia, ¿no?, de última hora, es para predicar a Cristo y resucitado. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Una vez que yo estoy empapado de la palabra, conocimiento, estoy empapado de la palabra, entiendo los valores de cada candidato, ya estoy orando, ¿no? Ya puedo tener una conciencia individual limpia para poder emitir mi voto. Decíamos en el podcast pasado que la ignorancia se paga caro, ¿no? Sí, tal cual. ¿Verdad? Entonces, tenemos que informarnos lo mejor que podamos. Así es. El aprendizaje, el recibir información nunca ha sido pecado, nunca ha sido mal. No, nunca ha sido mal. ¿Verdad? Entonces, al contrario, nos ayuda a que tomamos decisiones mejor fundamentadas en una convicción. Exactamente. Propia. Yo creo que nosotros hemos tergiversado, hemos torcido, ¿verdad?, el concepto de fe. Porque creemos y decimos, no, yo voy a votar por fe. Por fe, ¿verdad? Por fe, y luego por fe nos va mal, ¿no? Entonces decimos, ¿qué pasó? Lo que pasa es que no creímos, no nos informamos. Es más, hasta en la Biblia está bien claro. Dios le dijo a Moisés, ¿no?, busca hombres capaces, ¿no?, para que gobiernen el pueblo, ¿no? Sí, cuando llegó el suegro, a través del suegro. A través del suegro, ¿no? Y Dios le dijo, escucha lo que te está diciendo. Entonces se deben de ser hombres capaces para tomar ese puesto. Ahora, el problema es, ¿por qué no hay un cristiano capaz para tomar ese puesto? Ahí debemos poner barbas en remojo. Hay muchas personas que le tienen miedo a la educación, que sus hijos vayan a la universidad a prepararse. O demonizamos pensamientos. En vez de que todos vayan a la universidad. Miren, acá otra sugerencia, vayan a las universidades, hermano. En serio, estudien. No, inundemos las universidades. Así, inundemos las universidades con nuestra cosmovisión. Y que todo ese pensamiento, todo ese bagaje cultural que lo recibamos, ¿verdad?, lo pongamos a los pies de Cristo. Tú que sabes, mañana más tarde nosotros tenemos un presidente verdaderamente cristiano y no un impostor, sino un discípulo de Cristo con una característica en su frente, santidad a Jehová, gobernándonos. Porque no es pecado que haya un presidente que sea cristiano. No, está José gobernando. Sí, ahí está José, está Moisés legislando. Hay un Ezequías, o sea, han habido en la Biblia legisladores que han legislado bien porque han tenido el temor de Dios. Entonces, nosotros no estamos diciendo que no puede haber un presidente que no sea cristiano, un gobernador que no sea cristiano, un alcalde que no sea cristiano, un congresista que no sea cristiano. No estamos diciendo eso. No. O sea, sería al menos para mí sería algo ideal. Ver a un cristiano de sangre colorada con fruto del Espíritu Santo y guiando a una nación, guiando a un pueblo, guiando a una ciudad. Exactamente. O sea, eso sería maravilloso verlo, ¿no? Y lo vemos pues en el tiempo de los jueces, el tiempo teocrático, como 300 años de teocracia, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo a veces me pongo a mi reflexión, ¿por qué no puede haber políticos que sean discípulos de Cristo? ¿Por qué? Con frutos, que muestren fruto de arrepentimiento, que señalen la injusticia, que se apeguen a la verdad, así le cueste todo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque hemos demonizado la política, ¿verdad? Yo no pretendo que cada uno corra a asociarse a un partido político, ¿no? Y si usted lo hace, pues allá... Es una conciencia, pues, es conciencia individual, limpia conciencia. Si usted lo llega a hacer, o sea, hágalo con
con conocimiento. Con conocimiento. Sí. No seamos como el pueblo de Israel, como Dios dice, no, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No porque no hubiera conocimiento, sino porque ellos no quisieron agarrar el conocimiento que Dios dio. Aparte de esto, lo que tú dices, yo creo que nosotros más nos hemos, lamentablemente la iglesia se mueve a través de los ministerios y dones. ¿Sí? Todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser evangelista. ¿Sí? Todo el mundo quiere ser ministro de alabanza. Perdemos de vista la vocación. Y perdemos de vista, exactamente. Exactamente. Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Dios no está buscando desde aquí, ¿no? Dios no está buscando pastores. No lo está buscando. Ahí si quieren me dicen cualquier cosa, ya estamos acostumbrados. Dios no está buscando pastores. Dios no está buscando ministros. Dios no está buscando evangelistas. Dios no está buscando ministros de alabanza, ni ungidos, que hagan caer para adelante, para atrás, que llenen iglesias y todo ese show mediático. No está buscando eso. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso busca Dios. Y es importante porque lo que pasa es que nuevamente nuestro lenguaje ha cambiado y los conceptos han cambiado mucho, ¿no? Y nosotros creemos que ahora un verdadero adorador es alguien que canta bien y que llora cuando está cantando, ¿no? No es eso a lo que se refiere Jesús cuando habla con la mujer samaritana. No es eso. Y está hablando a alguien que con la mente y con el corazón busque a Dios y le reconozca por quién es Él. Exactamente. Entonces esa persona se va a entregar de lleno a lo que sea. Exactamente. Sea el canto, sea la administración, sea la predicación, sea el servicio, pero con una conciencia pura, conociendo a quién le está sirviendo, se convierte en ese proscunero que la Biblia habla. Tal cual, por eso les digo, no sé, estaba leyendo la escritura, haciéndome devocional, y digo, caramba, pero si acá la escritura me dice que Dios busca esto, ¿por qué nosotros buscamos otra cosa? Que Dios no nos manda a buscar. Entonces, por eso yo creo que también ahí viene otro desnivel, donde nosotros que tenemos la verdad, nosotros tenemos la verdad, nosotros debemos estar gobernando. Nosotros debemos estar gobernando, escribiendo, comunicando. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, le dice, no hablando de los temas matrimoniales, le dice, ¿cómo es que ustedes teniendo problemas matrimoniales, dice, verdad? Nuevamente, ¿no? En vez de ustedes buscar la solución en Dios, buscan la solución en otro lado. O sea, yo he aprendido que el Espíritu Santo está en cada cristiano. Sí. O sea, y no solamente está en cristiano, está en el mundo y está obrando en el mundo también. Sí, o sea, no vamos a negar eso, ¿no? Pero hablando de la iglesia, ¿no? Hablando de la iglesia, ¿no? El Espíritu Santo está también en cada cristiano y le ha dotado para tomar decisión. Tal cual. Para tener pensamiento propio bajo la dirección del Espíritu Santo, basado en la palabra del Señor, para dirigirse a lo que va a hacer. Tal cual. El Espíritu Santo le ha dado vocación a cada uno. Yo creo que uno de los problemas grandes es que no encontramos la vocación y por eso es que siempre buscamos la muleta para caminar. Esa es la muleta, sí. Sí, buenísimo. Entonces yo busco a un hermano Edgar para que me ayude a caminar, porque el Espíritu Santo ha venido. Usted va a servir en un momento como un mentor, como un modelo, ¿no? Hasta cierto punto. Sí. Pero el Espíritu Santo va a venir y me va a impulsar a mí a que yo dependa de Él, no de usted, sino de Él. De Él. Entonces, el cristiano en ese sentido, claro, ahora la comunidad cristiana, ¿no? Los cristianos se reúnen en comunidad por cuestiones de práctica, de adoración, ¿verdad? De coinonía, de comunión, y cuestiones por el estilo. Pero el Espíritu Santo está en cada cristiano. Está en cada cristiano, sí, tal cual. Otra directriz que nosotros tenemos que mirar es que una vez que ya hemos orado, que ya hemos leído la Escritura, ¿verdad? Uh-huh. Que ya hemos visto, hemos leído, hemos estudiado, ¿no? Las propuestas de cada persona que está proponiendo a la presidencia, ¿verdad? Y que se apegan, están más alineados a la cosmovisión cristiana, ¿verdad? En la otra propuesta, la otra directriz que propongo es que nosotros votemos confiando en la soberanía de Dios. Estamos haciendo el podcast, todavía no vieron las elecciones, pero Dios ya sabe quién va a ganar. Ya en su conocimiento es así, Él es soberano, es omnisciente. Él sabe quién. Pero en su soberanía, se le ha placido utilizar esa herramienta democrática, el voto, para cumplir sus eternos propósitos. ¿Sí me dejo entender? ¿Verdad? Mi pensamiento, ¿no? Para mí la democracia es una invención humana
¿verdad? Que Dios lo ha permitido como permitió. Dios lo permitió. Dios lo permitió como le dio a Moisés libertad para que pudiera dar carta de divorcio, ¿no? Claro, lo permitió. Entonces yo pienso que la democracia es igual. El hombre no quiso el gobierno de Dios y dijeron queremos un rey. Sí, ¿A quién nombramos como rey? En su soberanía. Sí. ¿Verdad? Entonces Dios en su soberanía ha permitido que el hombre tenga ese derecho democrático a hacer las cosas. Sí. Porque nuevamente, o sea, el cristiano no, en cuanto a Dios no es democrático porque Dios es soberano, Él es el rey. Exactamente. O sea, y nosotros somos... Es como el amor no es democrático, pues. No es democrático. Dios te manda a amar, sí. No es democracia, y nosotros pensamos que es democracia. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, la iglesia debe de sentirse con responsabilidad y con privilegio de poder hacerlo. Claro, y además ahí pensar que Dios es soberano, Él reina. Él reina. Él no solamente es el rey de reyes, sino es el presidente de presidentes. O sea, hay que ser bien ilusos para pensar que una persona va a componer todo un malestar intestinal, ¿no? Eso va a venir cuando venga Cristo, ¿no? Amén. Y el último punto, pues, querido hermano Wilfred, si tú me lo permites, es, y lo veo por las pasiones, ¿no? O sea, tantos años enseñando y mirando las redes sociales y las conversaciones que tengo con nuestros queridos y amados hermanos, ¿verdad? Hermano, no debemos dividirnos por preferencias políticas. No. Eso es lo más absurdo que un creyente puede hacer. Me acuerdo la campaña pasada, hace 4 años, por el Facebook se peleaban, brother. En directo. Por el Facebook. Uh-huh. Para mí fue una bajeza, ¿no? O sea, una falta de entendimiento, ¿no? O sea, no debemos nosotros de dividirnos por preferencias políticas. ¿Por qué? Porque nuestra lealtad, tú me estás de acuerdo, ¿verdad? Está en Cristo. Uh-huh. Amén. Nuestro voto está en Cristo. En Cristo. El Cristo es soberano. Él ya sabe quién va a salir presidente. ¿Sí o no? Yo pienso que lo que tenemos que tener como cristianos es que tenemos que tener la habilidad y la templanza para poder dialogar. Claro. Nosotros hemos dicho, aún en este podcast, ¿verdad? Usted no tiene que estar de acuerdo con nosotros, pero permítanos la oportunidad del diálogo. Si usted está en desacuerdo, pues nosotros permitimos la oportunidad de diálogo. Y si usted está en desacuerdo, permítanos la oportunidad del diálogo. Claro. No simplemente se cierre, o sea, no tenemos que cerrarnos. Por ejemplo, si usted y yo no concordamos en algo, no por eso yo digo, no, hermano, usted se va al infierno. O usted me dice, usted se va al infierno, hermano, porque usted no piensa como yo. Es más, lo que nosotros estamos proponiendo es que la iglesia se informe, ¿no? Se informe. Eso no que la iglesia tenga una unidad política. Por eso es la conciencia. No que toda la iglesia tenga que ser republicana o tenga que ser demócrata o tenga que ser independiente. Exacto. En la iglesia pueden existir los tres partidos. Tal cual. Aquí, ¿por qué entran las discusiones, o sea, los conflictos, verdad? Primero porque nosotros estamos poniendo, y eso es increíble para mí, cuando uno piensa y uno hace su teología, es increíble para mí, porque ponemos la confianza, la esperanza en un hombre, en un partido político. Y nuestra confianza debe estar en Cristo. Y la interpretación solamente de una persona vale. Sí. Me acuerdo que con hermana Sol estábamos hablando, ¿no? Estábamos hablando de en cuanto a cómo el Espíritu Santo inspira, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo no solamente inspiró a una persona, el Espíritu Santo inspiraba a toda la iglesia. Toda la iglesia. A toda la iglesia, o sea. Entonces, como tal, ¿verdad? De manera hermenéutica, la Biblia no va a decir lo que yo entiendo que dice, no, la Biblia dice lo que tiene que decir. Nada más. ¿Verdad? Entonces la Biblia en ese sentido sí, pero en nuestra opinión nosotros tenemos que tener la oportunidad de dialogar. Y si yo estoy en desacuerdo con usted, usted en desacuerdo conmigo, no significa que por eso nos vamos a agarrar de las greñas, no, sino que vamos a dialogar y vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces sí vamos a llegar a la Biblia. Claro. Por eso, cuando viene, una vez más, ponemos nuestra esperanza en un partido político, del color que sea. Del color que sea. ¿Verdad? En el hombre. En el hombre, pues. Uh-huh. Y nos dejamos manipular. Nos presionamos por las colisiones, por la mercadotecnia y ponemos la esperanza en ese fulano. Entonces ahí vienen las discordias. Comenzamos a dividirnos. Comenzamos a pelear. Ya idolatramos al hombre. ¿En serio? Uh-huh. Lo idolatramos. Como que él fuera o sea, como que el hombre fuera ya cósmico, un Mesías cósmico. Imagínate. Y no lo puedes tocar, o sea, no lo bajes de ahí porque... O sea, las pasiones se levantan, sí. ¿no?
Y eso me hace ver que, una vez más, creo que voy a ser, como tú dices, voy a ser sensible, ¿no? Creo que hay que desintoxicarnos, ¿no? Y volver a la Escritura, ¿no? ¿Verdad? Nuestra esperanza no está en un gobierno humano. Nuestra esperanza está en Cristo, ¿verdad? En Cristo, ¿no? Nuestra esperanza está en Cristo, ¿no? Cuando Él venga, todo va a ser perfecto. Él va a gobernar de manera perfecta. Ahora, nosotros vamos a votar por un mal menor. Pero ese mal menor, ya como una conclusión, nosotros debemos estar en la palabra, orando, mirando sus propuestas, informándonos de sus propuestas, y aquellas propuestas que se alineen, ¿verdad?, a la filosofía bíblica, como visión evangélica o bíblica, ¿no?, que llevan esos 5 parámetros, esas 5 columnas, ahí uno emitir su voto. Siempre dependiendo y sabiendo de que Dios es soberano. Y que en su soberanía, Él va a permitir que fulano, mengano de tal, salga presidente. Y nuevamente, ¿no? Tiene al menos, ¿no? Los candidatos tienen que tener la Biblia en una estima, si no como regla de vida, tienen que tener en una estima que sea moralmente válida. Sí. O sea, ¿verdad? Que sea moralmente válida. Sí. Tiene que tener la familia como base social. Y la vida. Tiene que tener el respeto, el derecho a la vida. A la vida Como tal. Ningún ser humano tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano. Exactamente. Bajo ninguna circunstancia. Dios le dijo al pueblo de Israel, no matarás. Y está hablando de matar con esa intención de quitarle la vida. Tal cual. Nadie puede hacer eso. Tal cual. Y mucho menos uno quitarse la vida, ¿no? Y luego tener en cuenta que las normas preestablecidas por Dios en su diseño original tienen que seguir prevaleciendo si queremos que la sociedad siga al menos estando estable en ese sentido, ¿no? Debe de apoyar el derecho a la propiedad privada, debe de apoyar el derecho a la libre expresión, y a la libertad de culto. Y esas 5 cosas. Al menos en este país esos son derechos constitucionales. Esperemos que así siga. Que siga siendo, ¿no? Esperemos así sigan y que no. Esperemos que así siga y que el sistema no gane la partida, ¿no? ¿Verdad? Entonces esperemos que así siga. Entonces para eso, queridos hermanos, sigamos orando por el voto, que sea de limpia conciencia, ¿no? Y que Dios nos guíe en esta responsabilidad patriótica. ¿Sí? Patriótica. Amén. Patriótica se podría decir. ¿Sí? Porque estamos en una patria. Estamos en una patria, sí, en esta responsabilidad patriótica y cristiana también, ¿verdad? Que Dios ha permitido desde su soberanía que nosotros podamos efectuar. Sí, y recuérdese que la iglesia no nos podemos escapar de esta realidad. No, estamos en la realidad. Estamos en esta realidad, no nos podemos escapar de ningún asunto político, ¿verdad? Al contrario, tenemos que trabajar por el bienestar y el crecimiento de la sociedad en la ciudad donde estemos viviendo. Dios no nos ha llamado a ser ajenos, a vivir en una burbuja, sino a ser participantes dentro de la sociedad. Sí. Porque esa es la única forma en la que la iglesia puede darse a conocer, como usted decía, ¿no? La iglesia primitiva, hasta antes de Constantino, ¿verdad? Estuvieron en las calles. Tal cual. ¿Verdad? Estuvieron en las calles. Claro, nosotros, ¿verdad? Aquellos que piden que venga el tiempo de la iglesia primitiva, yo no, ¿verdad? Pero tampoco. Pero no por ahora. No por ahora, ¿no? Pero sí, al menos tenemos que tener una participación activa y involúcrese. Política no solamente es aquellas cuestiones selectivas que hay. Política es todo aquello que involucra nuestra forma de vida en la ciudad donde Exactamente. estamos. Y la iglesia, aunque usted no lo vea así, es parte y es considerada como una institución política. Tal cual. Desde principios. Rige leyes, ¿verdad? Queridos hermanos, infórmese. Antes de votar, ore, lea la Escritura, ¿verdad? Infórmese los valores que se asemejen más a los parámetros como nuestra visión bíblica. No nos dividamos, no estemos peleando, idolatrizando a hombres, no. Nuestra lealtad debe estar en Cristo, nuestra esperanza debe estar en Cristo, que Él es el soberano, Rey de reyes, presidente de presidentes. Querido hermano Wilfred, el próximo podcast adivina. Amén. Te cuento, a modo de chisme santo, te lo cuento, ¿no? Sí, amén. A modo de chisme santo. Tenemos al doctor Marco Huerta otra vez.
Nuevamente. ¿Qué te parece? Gloria a Dios, sí, excelente. ¿Qué te parece? Sí. La Liga Mayores otra vez. Otra vez. Gloria a Dios. Al ver a sudar. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando sobre el aborto. Por favor, Sobre no el se lo aborto. pierda. Apóyenos, síganos apoyando en este humilde proyecto de todos humildes teólogos. Si usted tiene algún comentario, por favor, ahí anótenlo, envíenos su comentario, ¿verdad? Compartan los videos si es su edificación. Y si se pierden en el tecnicismo, anótelo también. Y agregue más conocimiento, más bagaje a lo que ya tiene usted, ¿no? Será de mucha edificación para sus vidas y, ¿por qué no?, también para sus familias, para el diálogo intelectual, razonado, inteligente con sus hijos. ¿Verdad, querido hermano Wilfred? Amén. Sí, nuevamente comparte el video donde pueda compartirlo. Necesitamos que el evangelio se propague, el evangelio que trae liberación. Así es. Y recuerda nuevamente, la idea de este podcast es la reflexión bíblica, la reflexión teológica y contextual, ¿verdad? En la sociedad que vivimos, en el tiempo que estamos viviendo. No pretendemos tener todas las respuestas, No. pero sí ser una fuente que traiga Una claridad luz, una luz. hacia ciertos Sí. aspectos de la vida, ¿no? Nada más, porque tú sabes, en la iglesia hay cosas que a veces por el tiempo no se tocan. Entonces Dios ha permitido este humilde espacio y vamos a cumplir un año. Amén. Mira, ve qué rápido. Sí, gloria a Dios. Este humilde espacio para eso, ¿no? Para decir, hey, hay cosas que no sabía. Hay cosas que de ahí no se predican o no se dicen. Vamos a escuchar a estos dos humildes personas. Sí, amén, amén. Ok. Bueno, entonces, nuevamente, ¿verdad? Dios les bendiga, gracias por el apoyo que nos brindan. Su hermano y servidor Wilfred Linares. Y gracias una vez más, hermano y servidor Edgar Peña. Nos vemos para el próximo tema con el doctor Marcos Huertas. Vamos a estar hablando sobre el aborto, que va a ser de mucha bendición para ustedes. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.